la palabra de Dios nos dice que Salomón dedicó su sabiduría a conocer, a inquirir, a preguntar, a saber cuál era la satisfacción de las cosas que se hacen debajo del cielo. Es decir, cuál es la satisfacción que obtenemos nosotros por todos los deseos de nuestros ojos, por todo lo que vemos que deseamos, por todo lo que queremos obtener, comprar, todo esto. Y y él dice que nunca se negó nada, que hizo todo cuanto quiso, que nunca se negó nada. Y resume esto, toda esta investigación que hizo, la resume en que todo es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Y finalmente resume el libro de Eclesiastés diciendo que el fin del hombre, todo el fin del hombre es temer al Señor y obedecerle, obedecer su palabra y obedecer sus mandamientos. Ese es el fin de todo y por eso él decía en Proverbios que el principio de la sabiduría era el temor del Señor. Y todos nosotros conocemos un dicho muy famoso, la mayoría de nosotros lo conocemos, que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena. Es decir, que nadie puede aprender por las experiencias de otros. Pero la palabra de Dios nos dice que ella, la palabra de Dios, es lumbrera, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es decir, que es ella, la palabra de Dios, quien nos muestra cuál es el camino que debemos seguir, pero también nos muestra cuál es el camino que debemos dejar o que no debemos seguir. Y por eso se escribió todo esto, todo lo que está plasmado en la palabra de Dios ha sido con ese fin, de enseñarnos la sabiduría y el temor de Dios, de ver cómo algunos hombres que se equivocaron, sus equivocaciones y sus desaciertos fueron escritos para que tú y yo no caigamos en los mismos errores y para que no cometamos este tipo de errores que muchos de ellos terminaron no solo con la muerte física, sino también con la muerte eterna porque vivieron apartados de Dios. Entonces todo esto se dejó escrito para que nosotros aprendamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer para que nuestros pasos no se desvíen de la verdad y de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que necesitamos saber hoy a través de la palabra es por qué nada de lo que hacemos nos va a satisfacer nunca. Nunca el ojo se va a cansar de ver y nosotros nunca vamos a dejar de querer. Siempre decimos, no, es que si yo tuviera esto, yo sería mucho más feliz. Yo estoy seguro o segura que si yo llegara a este nivel de educación, sería plenamente feliz. Yo estoy seguro que si esto, que si esto, que si esto, y siempre vamos a querer tener algo más. Siempre vamos a tener una meta diferente y siempre vamos a tener una meta nueva. Cuando nosotros conseguimos lo que decíamos, que eso nos iba a hacer sentir una satisfacción y que seríamos plenos, cuando llegamos a esa meta, nos damos cuenta de que no era verdad, de que ahora tenemos esa meta que nos habíamos puesto en el pasado, ahora estamos ahí y nos damos cuenta que existe ese mismo vacío, esa misma aflicción y empezamos a buscar una nueva meta, a mirar hacia más adelante o más alto y decir, no, es que es esto, si yo hago esto, entonces voy a ser plenamente feliz. Pero ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué pasa eso al corazón del hombre? ¿Por qué hay tanta insatisfacción en nosotros como seres humanos? La respuesta nos la da la misma palabra de Dios porque podemos ver en el Salmo 119:57. Debemos tener muy claro que esa insatisfacción y que ese vacío que está siempre en el corazón del hombre tiene una causa. Y es porque algunas personas dicen que es porque solo ese espacio o ese vacío solo tiene la forma de Dios. Y es verdad, es un vacío que únicamente puede llenar la presencia de Dios. Y esa insatisfacción que nosotros sentimos, que pensamos que se llenan con cosas materiales o con estudios o con viajes o con esas cosas, en realidad es la insatisfacción de los seres humanos que quedó a causa de la separación de Dios.
porque cuando nosotros fuimos creados, dice el mismo Salomón escribe que Dios puso eternidad en nuestro corazón y Dios sopló de su espíritu en nosotros. Así que hay una parte de nosotros que clama por la presencia de Dios. Ese vacío, esa insatisfacción, lo que está pidiendo no son cosas materiales, lo que está pidiendo es la presencia de Dios, es esa reconciliación con Dios, es ese acercarnos de nuevo a Él para que Él pueda llenar y suplir ese vacío. Y vamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. En Salmos 119:57 dice: el Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Eso dice el Salmo 119:57. Es decir, nuestra porción, lo que nos llena es Dios. Y luego Deuteronomio 32:9 dice: porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Vemos cómo es un complemento perfecto. Dios es nuestra porción, pero nosotros también somos la porción de Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Nosotros somos atraídos por Él y ese vacío que nosotros sentimos, esa insatisfacción, no es otra cosa diferente a esa parte de ti, a tu alma y a tu espíritu clamando por el Espíritu Santo de Dios, clamando por la misma presencia de Dios. Vemos que el título del Salmo 63 es Dios, satisfacción del alma. Es Dios quien puede llenar todo vacío, solo Él, porque siempre nosotros vamos a tener una meta distinta pensando que con eso vamos a llegar y a tener la satisfacción. Pero la palabra de Dios nos dice en Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Solo en Dios el hombre puede hallar y alcanzar la plenitud. Muchas personas han intentado alcanzar esas metas de las que les hablaba, metas y cada vez más altas, porque pensaban que si lo lograban, eso iba a traer la satisfacción total a su vida. Y esto pasa con muchos de los famosos. Empiezan con fama, con cosas excéntricas, a comprar casas, mansiones, carros y a tratar de llenar ese vacío y esa insatisfacción con cosas materiales. Luego vienen las drogas, el alcohol, el cambio de sexo, porque piensan que son las mujeres, que si es hombre ya que las mujeres no les satisfacen, que tal vez en los hombres, y todo este tipo de cosas que van destruyendo cada vez más la imagen de Dios que Él puso en el hombre, en el ser humano, y lo va alejando más de Él. Pero cuando finalmente ve que ni el aumento de las drogas, que cada vez tienen que ser más fuertes, que ni cambiar el sexo, que ni comprar y comprar y comprar y llenarse de cosas materiales, cuando ve que nada de eso lo satisface, muchas de estas personas, su final ha sido el suicidio, porque encuentran que esa insatisfacción no se va con nada, pero sí vemos a través de la palabra, de esa luz, de esa lámpara que es la palabra de Dios, que la satisfacción del alma es Dios, que en Él está la plenitud y que esa partecita, ese vacío, esa insatisfacción que tenemos no es otra cosa que nuestro espíritu clamando por el Espíritu de Dios, porque nosotros fuimos hechos para ser uno con Dios, para ser uno en Cristo. Dios nos llama a ser uno con Él. Y es eso, esa es la insatisfacción, porque nuestra porción es Dios y nosotros somos la porción de Dios. Hemos sido creados por Él y para Él, y esta es la razón de toda insatisfacción del ser humano. Y por eso Eclesiastés lo resume Salomón en esto: el fin de todo es teme a Dios y obedece sus mandamientos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él empieza a suplir nuestras necesidades y a llenar todos esos vacíos y esos espacios que antes no tenían, y no había nada en absoluto que pudiera saciarlos ni llenarlos. Cristo es la plenitud del alma.
Cristo es la plenitud de la vida. Solo en Él está la plenitud y el gozo de la salvación. Acércate a Cristo. Solo Él puede llenarte completamente. Dios te bendiga.